la fiesta que estamos a celebrar del bautismo de Cristo tiene la misma epístola que la fiesta de la Epifanía o la fiesta de los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una conexión entre las dos. Epifanía quiere decir manifestación. En la Epifanía de los Reyes Magos es la manifestación de Dios, del menino Jesús, a los pueblos gentíos. Los Reyes Magos nos están a representar a nos, o sea, a los pueblos que no son hebreos. Y era muy importante eso porque mostraba que Jesús no venía solamente para un pueblo hebreo, sino que venía para todos. Y con los Reyes Magos también hay todo un simbolismo y cosas interesantes a comentar. Por ejemplo, una cosa que a mí me impresiona mucho es cuando los Reyes Magos llegan a Jerusalén, llevados por la estrella, y parece que cuando la estrella llega a Jerusalén o está perto de Jerusalén, se apaga, desaparece. Y entonces los reyes les preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y los judíos que estaban ahí decían, ¿y esta gente qué? No sabían, y habrán dicho, bueno, vete a preguntar a Herodes. Y así fue que llegan a Herodes. Herodes consulta con los sumos sacerdotes, con los fariseos, etc. Y resulta que los sumos sacerdotes le dicen, y los levitas, dice el profeta Miqueas, dice que va a nacer en Belén de Judá. Y el Evangelio dice que toda Jerusalén se conturbó por la presencia de los reyes. Imagínense que, ojo, no eran 3 personajes con una coronita nada más, eran 3 personajes con su séquito. Y por eso que la epístola dice que se llenó de dromedarios y camelos la ciudad de Jerusalén, porque era una cosa inusitada esta visita. Y cuando Herodes le dice, va en Belén, ves dónde van a nacer, vayan y después me avisan dónde está para yo ir a adorar al menino. Dicen que los magos, los reyes, con su séquito se fueron hasta Belén. Pero hay algo que asombra. Los hebreos no van detrás de ellos. Y era el tiempo del Mesías. ¿Por qué es que el pueblo hebreo no va? Cuando sabían, así como nosotros estamos a hablar de la segunda venida de Cristo, ellos estaban a hablar de la primera venida de Cristo. Y sin embargo ven que hay un séquito de gente que viene de longe a adorar y ellos no siguen, ni por curiosidad. Eso muestra el grado de contaminación que tenían los hebreos en su fe, o que ya no la tenían. Bien, después que los reyes van, llegan, le ofrecen oro, incienso y mirra. Lémbrense por qué el oro, incienso y mirra. El oro porque es rey, el incienso porque es Dios, y la mirra porque es un perfume muy rico. No sé si alguna vez sintieron el cheiro de la mirra. El perfume de mirra es muy bueno. Y se usa, los hebreos lo usaban especialmente para embalsamar los cadáveres. Cuando la Magdalena va el domingo de Pascua al sepulcro, lleva mirra para untar el cuerpo de Cristo con el perfume. Bien. Entonces, está la manifestación a los no judíos, que es el caso de los Reyes Magos. Y después ya es esta manifestación de Cristo a todos que se hace en el bautismo. Y el bautismo, ¿por qué bautiza? Incluso dicen que Juan le dice a Cristo, ¿cómo es que yo te voy a bautizar? Y Cristo le dice, tú haz porque así debe ser feito, pronto. Claro, si tú te pones a pensar, Cristo no tenía pecado original ni nada por el estilo. Él venía a salvar a la gente del pecado. Entonces, ¿por qué es que Jesucristo se bautiza? Primero, para dar ejemplo. Si Cristo se bautiza, con mayor razón tenemos que bautizarnos nosotros. Y por otra parte, darle la
el poder al agua de lavar el pecado. Y esto también nos lleva a pensar o a considerar, yo no sé si todos saben qué día fueron bautizados, pero si no lo saben, yo les sugeriría que lo traten de averiguar, porque es el día de nuestro verdadero nacimiento a la vida eterna, a la vida espiritual. Porque si no nacemos del agua y del Espíritu Santo, en vano hemos nacido a esta vida. Porque nadie puede entrar no sé, sin bautismo, y por eso la importancia de saber el día del bautismo y de, no digo si hacer una fiesta con bailanta y foguete, pero lembrarlo como un día muy especial, y dar gracias por ese día. Porque podríamos haber nacido en un país de paganos, en fin, y no haber recibido el bautismo, o nacer en un país supuestamente católico, pero que nuestros padres no se hubiesen importado de bautizarnos, por ejemplo. Entonces, es una gracia muy grande la que hemos recibido ese día y tenemos que recordar, lembrarlo, festejarlo. Y para terminar, en todo caso después vamos a hablar otras cositas si es que me dejan, en la catequesis. Vean cómo Dios cumple su palabra. Hasta los Reyes Magos. Y tú, Jerusalén, serás inundada de camellos y dromedarios y traerán riquezas. Cómo Dios cumple su palabra. Y lémbrense que desde el momento en que somos bautizados, somos hijos de Dios. Y debemos cumplir nuestras palabras. Debemos dar valor a lo que falamos. No falar, por quedar bien, o por esto o por aquello. Cuando nos, como católicos, cuando damos una palabra, la debemos cumplir. Padre, pero eso me va a traer problemas. Entonces, cálate antes de falar. Estamos viviendo una situación en Brasil terrible. ¿Y por qué es terrible? Porque la gente que debía dar su palabra, cumplir su palabra, no la cumplió. Entonces, y eso va a traer un daño terrible a la nación. Y yo calculo que gran parte de los que han incumplido su palabra, entre ellos además un juramento, no solamente la palabra, sino que además juraron algo, no quisiera estar en sus zapatos en el día del juicio. Porque, en fin, todo lo que se vendrá, creo que podemos imaginarlo y tal vez va a ser peor ainda, pero es porque no se da la palabra. Nuestra palabra la podemos modificar a mañana o a pasado. Es cierto que podemos a veces decir una cosa y no poder cumplirla por A, por B, pero hay que por lo menos excusarse. Pero cuando además esa palabra fue testimoniada, digamos, afianzada con un juramento, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, los padres que enseñen a sus hijos que dicen algo, mamá, voy a limpiar esto, que lo cumpla. No lo cumpla, castigo. Para que se vaya entrenando una fuerza de voluntad cierta, verdadera, que la mentira no sea lo habitual en nosotros. Es lo habitual en los hijos del demonio. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos. Continuamente estos hijos del demonio mintiendo como si nada.
Pero en nos no debe ser así. Debemos cumplir nuestra palabra aunque nos cueste la vida. Porque para eso Dios nos mandó a ser luz del mundo, sal de la tierra. Pero cuando la sal pierde el sabor, cuando esta gente que ha incumplido su palabra, ¿para qué sirve? ¿Qué respeto tiene ahora? Yo no me imagino estos señores que han dado su palabra de defender con la vida a la nación, sentados en la mesa y mirándole al rostro a sus hijos. ¿Qué le van a decir? En fin, pidamos al buen Dios la gracia de ser buenos hijos de Dios, que nuestras miserias no lleguen a opacar el brillo que debemos dar a nuestra vida, entre otras cosas, con nuestras palabras. Que lo que decimos lo cumplamos, y si no lo cumplimos, por lo menos un mínimo de excusa. Pero antes de falar, pensemos bien lo que vamos a decir y lo que puede costarnos decir esto o aquello otro. A no ser de conversa vana, a medir las palabras. Es preferible que nos traten de demasiado austeros o de que no falamos nada antes de que falar mucha tontería y de la cual nos tengamos que arrepentir después. Que la Virgen Santísima, sede de la sabiduría, nos concede esta gracia y que podamos ser verdaderos hijos de Dios, incluso también en las palabras. Ave María Purísima.